Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es John Salcedo, soy gerente representante de Colombiatel Telecomunicaciones y vengo a darle una charlita a ustedes, unos 3 tips. Y nosotros somos consultores, sí, a nivel nacional, y la mayoría de nuestros clientes son ISPs a nivel nacional, que siempre requieren una ayuda para mejorar o para optimizar su red. De los temas más concurrentes que hemos visto y que de pronto no se encuentra alguna exposición o alguna presentación, un foro, son 3 temas que son el reuso, cómo entregar canales con reuso. La mayoría de los ISP a los que hemos entrado a su red siempre hacen es como un reuso global, o sea, a cada cliente le dan un ancho de banda y al final no saben cómo entregar un reuso y cómo hacer rendir ese ancho de banda dedicado que están adquiriendo, ¿sí? El otro tema es que siempre administran con un core, que sea un servidor, un router, muchas veces es con otro software, ¿no? De pronto han manejado otro software porque necesitan un software que les facture, que les haga otras funciones que de pronto no conocían que se puede hacer con MikroTik, y entra uno a ver que el usuario se rehúsa a cambiarse de core y de software, pero sí requiere una solución donde cada vez que el servidor o el core le falla, pues se le cae toda la red de internet, todos los usuarios quedan sin servicio y desearían una solución donde ellos puedan apagar el servidor, hacer mantenimiento o formatear lo que tengan que hacer. Más protocolos que no deberían encerrar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Le colocan a un cliente 2 meguitas de internet en una cola simple y eso les está encapsulando lo que es el PIN, o sea el ICMP o el GMP, que son los protocolos con los que se comunica el cliente hacia internet, hace peticiones. Al encapsular eso dentro de la misma velocidad de la cola, pues vamos a ver que el PIN, la latencia a internet se va a ver muy deteriorada, lo cual se va a ver en reflejo en velocidad e inclusive páginas que a veces no carguen. Esos son los 3 temas y a eso viene mi charla, a darles unos tips de automatización muy simplificado, 3, 4 reglitas para cada caso, y con eso pues van a poder dormir un poco más tranquilos, ¿sí? La primera parte es el respaldo automatizado a esos routers de core o servidores de core, ¿sí? Este preámbulo pues ya lo di. En sí es poder levantar a todos los suscriptores de una red en caso de que el core de la red falle o tengamos que hacer un mantenimiento preventivo correctivo. El esquema básico, pues recibimos el internet, tenemos un servidor, un core, lo que sea, va a un switch y reparten a los clientes. Eso es lo que nos encontramos en la mayoría de las redes. Digamos que el 95% de las redes que he conocido, que hemos podido auditar, son brichadas, ¿sí? Un 2, un 3% por ahí de pronto hacen ruteo, ¿sí? Tienen una red ruteada, etcétera. Pero en la mayoría de los casos es e igual aplica para una red ruteada. Daño en el servidor, colapsa el sistema. Cuando se daña el servidor podríamos colocar un router board, ¿sí? Haciendo como prácticamente un clon de la programación WAN y LAN del server, ¿sí? El nateo, y de pronto si tenemos VLANs también las podríamos aplicar sobre la red LAN. Este router, al ser un clon del core, va a presentar conflictos de IP, ¿no es cierto?
porque va a tener las mismas IPs que el servidor. Entonces lo que queremos lograr es que cuando el servidor esté encendido, o sea, el core esté encendido, el router mantenga esas dos interfaces apagadas, la WAN y la LAN. Es una manera muy sencilla de hacerlo. Hay una herramienta que se llama NetWatch, algunos la deben conocer, y no le sacamos el provecho a esta herramienta. Yo prácticamente me enamoré de esa herramienta y casi todo trato de hacerlo con haga pin a algo, y si no hace pin, haga esto, y si hace pin, vuelva y haga esto. Las reglas de MikroTik son muy sencillas y sí las encontramos en los foros. Cómo desactivar una interfaz, ¿sí?, que es disable y el nombre de la interfaz. Cómo volverla a activar, enable, ¿sí? Y con esas simples reglas ya tenemos un core automatizado de backup, ¿sí? Una regla muy sencilla, unimos una de las interfaces de internet de nuestro router a otra interfaz o a una VLAN, puede ser del core, que sea la que monitoree que ese servidor está encendido, ¿sí? No tiene nada que ver ni con la WAN ni con la LAN, o sea, ni con internet ni con la salida de los usuarios. Si el servidor se apaga, ese pin debe caer, ¿sí?, por lógica. Al caerse, mientras esté con pin, ahí tiene las interfaces desactivadas, ¿sí? Podemos hacer lo que monitoree cada 10 segundos esa interfaz, y si hay una caída de pin, activa las interfaces. Algo muy sencillo, y es lo que trato de traerles hoy. 3 reglitas, 4 reglitas y una maravilla, ¿sí? Ahí pues ya tienen que activar una regla de firewall, de nateo, etcétera, que es así, pues las deben conocer, que es poder que ese router de backup pues le dé internet a todo el mundo, ¿sí? Hasta ahora le estaríamos dando todo el ancho de banda a todos los clientes de la red LAN, ¿sí? En el siguiente tema vamos a ver cómo hacer para que el router nos reparta con una simple regla 1 mega a cada usuario, ¿sí? Las ventajas de esto, pues fácil implementación, como lo acaban de ver. Todos los clientes de la red con servicio, quedan con servicio mientras se resuelve el problema que haya en el core. Evita la deserción de clientes, por supuesto, nos va a evitar las caídas del core, ¿sí? O sea, para el cliente va a ser transparente ese momento o esas horas que nos demoremos en volver a levantar el servidor, y no se van a dar cuenta que hubo un daño o una caída, porque va a ser de 5 o 10 segundos, depende del monitoreo que hagan ustedes, la configuración, ¿sí? Y pues volvemos a lo mismo, poder dormir tranquilos, pues. O sea, de pronto te dicen, no, pues que yo tengo un servidor de backup y si se me daña prendo pero requiere el factor humano, ¿sí? Y a la 1 de la mañana, si usted no tiene soporte 724, va a ser muy complicado. Y las redes de por sí se dañan cuando usted reparte las facturas o los domingos. Eso es… Sí, o sea, una red siempre se daña el domingo. Entonces, si el servidor llega a sufrir algún daño, esto automáticamente les da ya internet a sus usuarios. Tienen tiempo de ir y reparar el core. Bueno, la segunda parte, que viene muy amarrada a lo que les acabo de decir, es aplicar un reuso a nuestros clientes, ¿sí? Un reuso en sí es que cierto ancho de banda se reparta entre cierto número de suscriptores. Yo me estoy refiriendo a un ISP,
pero todo esto es aplicable a cualquiera de las redes, sea una red de la empresa, en el mismo hogar inclusive. O sea, nosotros tenemos el problema en el hogar y tenemos la solución en $30 que puede valer la microTIC más económica, y no lo practicamos en el mismo hogar, siendo consultores y siendo que abrimos mucho foro de microTIC, etcétera, copiar y pegar. Entonces miren, en el mismo hogar, si usted está viendo Netflix y otra persona se mete a YouTube, otros 2 computadores no van a navegar, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Con un reuso garantizamos que ese valor de internet que nos llega, que nos da nuestro proveedor, se divide automáticamente dependiendo de los clientes que se van conectando y el factor de reuso que hayamos decidido, ¿sí? Si en una casa decidimos un 1:8, que digamos que son los equipos que regularmente hay, ¿sí? Entre celulares, portátiles, televisores, etcétera, si se conecta un solo usuario puede obtener toda la capacidad. Si se conectan 2 usuarios, le va a repartir equitativamente, ¿sí? Esto aplica para todas las redes, ¿sí? Muchas veces entregamos una red a una empresa, entregamos un internet dedicado a una empresa y esa empresa nos llama y nos dice, mire, ese internet suyo no sirve, y le mostramos las gráficas de navegación y están full, y es porque la secretaria se volvió adicta, ¿sí? ¿Cómo solucionamos eso? Con una simple regla de reuso. O sea, con eso solucionamos, sea que le dé su poquitico a cada uno, pero siempre van a tener internet, ¿sí? Y siempre van a tener una capacidad. Los factores, digamos que del común denominador son 1:1, que en sí debería ser un canal dedicado, 1:2, que se reparten 2 usuarios, o sea, aquí 1 donde X es el número de usuarios en los que se va a dividir el canal. Esto se ha visto mucho cuando contratamos un internet, el operador nos debe decir qué reuso nos va a entregar, ¿sí? ¿A quiénes aplica? Lo que les venía diciendo, esto aplica a cualquier red, o sea, no estamos hablando solo de ISPs, ¿sí? Inclusive nosotros deberíamos entregarle al cliente final un router que le haga el reuso. Nos quitamos ese dolor de cabeza de que o sea, le estamos garantizando un servicio donde todos los computadores de su red van a tener internet, sea lo que sea que esté viendo cada uno, o sea que tiene menos latencia uno, o sea que este tiene un i7 y el otro tiene un Pentium 2, pues, ¿sí? Hay una gran diferencia cuando hablamos de reuso, que es entre garantizar una velocidad y otra es ecualizar esa velocidad, ¿sí? El reuso viene para ecualizar la velocidad, ¿sí? Lo que les acabo de decir, que la divida simétricamente entre los usuarios que hay, ¿ya? Ahora hay un reuso que es el que vienen utilizando los grandes operadores, que por eso es que uno ve que le venden 50 megas y uno prácticamente tiene las 50 megas casi todo el día. Cada que uno hace test de velocidad las tiene. Eso lo manejan con, digamos, el número de conexiones simultáneas y paquetes simultáneos, es otro proceso para hacer un banda ancha. Pero ¿a qué voy? A que ellos, como tienen tanto ancho de banda, por eso es que nos llega, o sea, ellos trabajan es con mínimos y máximos, ¿sí? El SIR y el MIR, que es otra parte de microTIC, que se maneja ya con árboles de cola y un poco más complejo. Lo que se venía manejando antes era el reuso, ¿sí? Y deberíamos, los que compramos canal dedicado, aplicar reuso, si no el negocio no da. Por eso es que vemos ISPs comprando banda ancha para poder vender banda ancha, porque no saben aplicar un reuso. Entonces, si vas a comprar un mega en 100.000 pesos y lo vas a vender en 39.000 pesos, nunca va a dar, ¿sí? En cambio, si aplicas un reuso 1:8, esos 39.000 pesos lo vendes a 8 usuarios y debe el negocio ser productivo, ¿sí? Y estás cumpliendo con la normatividad, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que sería trabajar un árbol de colas y garantizar los mínimos y máximos de un canal, que no es la charla a la que les traje. Les quiero hacer una comparación, porque la charla quiere decir reuso simplificado.
y viene a la palabra de colas simples, ¿sí? Prácticamente lo que le estoy trayendo es con colas simples. En los cursos de Microtik y en las diferentes MUN que he asistido, siempre nos inculcan que es árbol de colas, ¿sí? Pero a través de mi experiencia, mi poquita experiencia, y lo que he visto de Microtik desde que lo conozco es que ellos, de pronto me van a desmentir en algún momento, pero ellos están enfocados en la cola simple. ¿Cómo lo deduzco yo? ¿Cuál es la diferencia entre una licencia Level 4, Level 5, Level 6? Usuarios por logueo. Colas simples no tienen límite, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no? Bueno. También el hotspot, ¿sí? Que es en lo que ellos se basan para cobrar una licencia más costosa o menos, el número de usuarios que puede tener un hotspot. ¿Y qué crea un usuario cuando se loguea en hotspot? ¿Un árbol de colas? Una cola simple. ¿Por qué si Microtik diría las colas simples no son la solución? ¿Por qué Microtik lo hace? ¿Por qué automáticamente lo hace y por qué eso es lo que cobran? Porque cuando tú vendes por PPoE, que es otra de las limitaciones de las licencias, cuando el usuario se loguea por PPoE, ¿qué hace? Crea una cola simple. Nunca he visto que cree automáticamente alguna cola, algún árbol de cola para dar calidad de servicio, para etcétera. No, yo no lo he visto. Y yo soy amante a las colas simples, no porque no sepa hacer una cola, un árbol de colas, sino porque simplifica mucho la vida y eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? No dedicarnos horas a programar algo, sino que funcione. Dicen que las colas simples, que es que primero se cumple una regla, luego la otra, entonces cuando tienes más de 500 usuarios vas a sentir lentitud. Yo tengo 3.500 usuarios en una red con colas simples y yo no he visto eso, que el último usuario no le llegue la velocidad. De pronto estoy equivocadísimo, pero esa es mi experiencia. Entonces yo vengo a traerles un reuso en colas simples. ¿Por qué? Porque la gente no se decide a crear un sistema de reusos por lo complicado que creen que es, ¿sí? O sea, van y miran ese árbol de colas y dicen, no, hasta aquí llegué y me toca pagarle a tal $2.000 para que me haga ese árbol, y no es así. Entonces, ecualizar, volvemos al tema, vamos a repartir esa velocidad que asignamos al plan. Que si hay un usuario pueda consumir el total, 2 reparte, 7 reparte, ¿sí? Esta es una implementación simplificada de un reuso. Una simple regla, al principio, está creando una cola padre y 3 clientes están dentro de esa cola padre. Esta no es la definitiva, esta es una comparación de cómo trabaja un reuso sin PSQ, que es el algoritmo ideal para él, y trabajar con colas simples normales, ¿sí? O sea, lo que haríamos simplemente metiendo 3 colitas y el papá tiene 8 y ustedes son 8 hijos, reparta. Esto en UDP son estas pruebas, se ven muy bien, o sea, se ven muy estables, pero como nuestros clientes no navegan en UDP sino en TCP, ¿sí? Y nuestros clientes, uno abre 10 páginas, pero el otro abre una sola. O sea, no todos están haciendo el mismo número de conexiones simultáneas al mismo tiempo, que sería el escenario perfecto, o sea, el gráfico anterior. Aquí estoy haciendo un test de velocidad con TCP, colocando TCP 20 conexiones en uno, 50 en uno y unas 10 en otro. Miren cómo se vuelve de ineficaz la cola simple en ese momento. O sea, ya el que tiene menos latencia, el que más está consumiéndose 5 megas, otro por ahí le dejaron 500K y otro 2.5 megas, ¿sí? No funciona, hay que aplicar el algoritmo, el PSQ. Esta es otra prueba pues de la misma, y aquí ya creamos el PSQ, que yo creo que la mayoría lo han visto por ahí, lo han mirado, han visto los numeritos y dicen, no, creemos una cola simple mejor.
Es muy sencillo. El nombre pues es simplemente editable y podría llamarse plan oro, plan bronce, etcétera. El tipo de cola, PSQ, que es el algoritmo que vamos a utilizar. El rate, que es el máximo ancho de banda, o sea, cuando estamos, en este momento estaríamos vendiendo un plan de 8 megas de descarga, ¿sí? Para esto hay que crear dos tipos de cola, una para descarga y otra para subida. A no ser que si quisiéramos vender un plan total, ¿no? Que eso no se maneja, por lo menos en Colombia no se maneja, que es, tenga 10 megas y usted verá cuánto consume de subida y de descarga. Puede consumir 8 de subida y 2 de descarga, o sea, se reparte. Para eso utilizaríamos otros chulitos de acá. Bueno, el limit y el total limit es un tema complejo porque no va hacia la velocidad, sino más enfocado hacia el procesamiento que tiene nuestro router. O sea, es como cuando haces en un banco, haces una cola, ¿sí? Y si tienes una cola larguísima o si divides en varias ventanillas. Entonces podemos dividir en varias ventanillas y todos esos paqueticos se van a ir repartiendo, ¿sí? Pero la velocidad no cambia, o sea, el dinero que va a entrar al banco es el mismo. Es un tema un poco complejo, lo voy a dejar para que lo estudien, pero esos dos numeritos por lo general no se modifican, o por lo menos yo no lo hago, es más de prueba y error, es más de que si tenemos un servidor, vamos aumentando el total limit y vamos viendo qué tal se viene como se siente la navegación, ¿sí? Es algo más de experiencia que de velocidad. Bueno, los burst time, los burst rate los podríamos configurar, esos son velocidades que le damos como un plus al usuario durante cierta cantidad de segundos, mientras de pronto el cliente hace el test de velocidad que le muestre 4 megas, pero después de un minuto lo merme a 1 mega si el cliente viene consumiendo un promedio. Ese es otro tema más de colas simples. Ahí les dejo la noción para que lo investiguen porque se puede sacar mucho provecho. Para descarga seleccionamos Destination Address, ¿sí? Si fuera para subida, Source Address. Y este es el reuso, Source Address Max y Destination Address Max. En IPv4, no tenemos IPv6 nosotros por acá todavía. En IPv4, un reuso 1 a 1 sería 32, que es una red de una sola IP. Un reuso 1 a 2 sería un /30. Esto se vuelve un poco complejo por la IP de broadcast y la de network, pero ya les voy a explicar. Una /29 sería un reuso 1 a 8, ¿sí? Y una /28 sería un reuso 1 a 16. Yo creo que esos son los reusos más comunes y vemos por qué tienen razón de ser, ¿no es cierto? Vienen a esto y vienen a que las velocidades por lo general son divisibles entre esos números, ¿sí? Bueno, con esta simple regla ya dijimos, a todo el que tenga esta cola, dele un reuso 1 a 4, que sería una /30, ¿sí? O sea, 2 IPs, una de broadcast, una de network y una puerta de enlace por lo general y una IP para cliente, ¿sí? Y esa reglita la aplicamos a la cola simple en la parte de avanzada, ¿sí? En la parte de opciones avanzadas vemos que podemos escoger la cola, el tipo de cola. Ahí estoy seleccionándola en descarga porque la creé para descarga y le estoy diciendo que a todos los usuarios, ojo, a todos los que ingresen en esa cola le va a dar reuso 1 a 4, ¿sí? Y le va a dar 8 megas a cada grupo de 4 usuarios, ¿sí? Solo esa regla, no hay que hacer nada más. Y la regla puede tener 1.000.000 de usuarios, ¿sí? Porque si en la cola, o la regla puede tener n usuarios, porque le puedo decir que lo controle sobre la interfaz de salida, ni siquiera le tengo que colocar IP. Y lo que hace el algoritmo es que cada IP, para esto sí es importante tener las IP ordenadas, ¿sí? Entonces, si yo le voy a dar a los clientes de 1 mega, tenerle una subred para meter todos los clientes de 1 mega e irlo escalando en orden. Entonces entre el primer usuario, al primer usuario le doy la IP 0, ¿sí? Esto ahorita lo entendemos mejor. Al siguiente usuario la IP 1, al siguiente usuario la IP
2 y al siguiente la IP3, y ese es el primer grupo, 0, 1, 2 y 3. Esto lo hemos probado muchas veces, hemos colocado YouTube en cada computador y en el momento que suspendemos uno, las velocidades de los demás aumentan y se divide perfecto, no hay que hacer nada más. Si de pronto hay algún error, no lo conozco y ojalá algún día haya alguna nota sobre esta presentación y que me digan, no, usted está equivocado, y chévere poderlo ver, porque puedo tener fallas en mi red, pero no las he visto y mis usuarios no me las han dicho. ¿Sí? A mí me funciona perfecto. Aquí ya vemos en la cola el algoritmo trabajando con un usuario haciendo una descarga de 8 megas. ¿Sí? Aquí están los diferentes router boards con los que se hizo las pruebas. Los router que estamos aquí haciendo pruebas tienen diferentes latencias. Hay uno que estaba local por LAN, otro que estaba a 50 kilómetros de distancia por red inalámbrica y otro que estaba más en la metropolitana, unos 4 kilómetros. ¿Sí? Aquí empezamos a darle carga al segundo usuario y vemos cómo se divide 4 megas y 4 megas. No tuve tiempo de esperar mucho a que se vaya pues como ecualizando, pero al final van a notar esa experiencia. El tercer cliente lo ponemos a descargar e igual, empieza a equilibrar. Si pudieron observar en el gráfico anterior era un despelote, ¿sí? Ahora vemos que todo va como más dividido. Esto lo hice con el bandwidth test de MikroTik, con solamente dos conexiones simultáneas de TCP porque la CPU empezaba a colocarse rojo y estaba haciendo pruebas en caliente por la premura pues de la exposición. Pero lo he hecho en la práctica y en la navegación, y si coloco un test de velocidad aquí me da la 8 y si coloco los dos 4 y 4 es perfecto. Las ventajas: fácil implementación, controla miles de usuarios con una sola cola, o sea, con esa sola cola controlas toda la subred que le ingreses, ¿sí? Si necesitas colocar varios planes, pues sería una cola por cada plan, entonces una para el 8 de megas, otra para el 4 megas, otra para el 2, los diferentes reusos, pues simplemente es crear los diferentes tipos de cola, pero en sí con una sola regla puedes controlar. Esto nació de un requerimiento de la Universidad Javeriana, donde estaban locos que tenían una red con unos Fortinet de firewall, unos router y tenían ya toda la inalámbrica solucionada, pero querían darle a cada usuario 2 megas, ¿sí? Nos llamaron, me tocó quemarme un poquito las pestañas y con una sola regla cobré un buen billetico, ¿sí? Apretando el tornillito que era. Controla, ojo, esto funciona en bridge y en router. No sé, la mayoría, no sé si lo saben o no, pero MikroTik, el router, te puede controlar velocidad en modo bridge. O sea que tú no dependes de que el core sea ese MikroTik con el que estás trabajando. Puedes tener otro software, puedes tener un Cisco que es el que hace de CMTS, puedes tener otro software que te guste por X o Y motivo y no has podido hacer reusos, colocas esto en modo bridge, lo metes en la LAN de tu servidor, en el servidor deben estar organizadas las IPs, ¿sí? O sea, el 1 tiene 1 mega, el 2 tiene el mismo plan, el 3 tiene el mismo plan, para que todo se vaya rellenando, ¿sí? Bueno, esto mismo aplica para la primera presentación, que fue lo del backup automatizado. Entonces ya saben cómo tener un backup automatizado y aparte de eso que le dé a todos tus clientes una velocidad específica, ¿sí? Solamente en el PSQ colocas /32 y a cada cliente le da 2 megas, ¿sí? A todo el mundo le da 2 megas mientras tú reparas y eso con 2 megas no van a estar llamando, etcétera, ¿sí? Bueno. Las dejamos para lo último, ¿te parece? O sí, igual ya lo que sigue solamente es algo del mejoramiento de la latencia, que es muy importante, porque en este tipo de solución que les acabo de dar, ahí está incluida la latencia, ¿sí? Y cuando un cliente está consumiéndose, digamos ese plan de 8 megas, cuando el cliente se consume las 8 megas,
el cliente puede estar haciendo pin a la puerta de enlace, a Google, a DNS y todo se va al suelo, ¿sí? Eso pasa cuando metemos una cola simple. Para eso hay una solución como las que me gusta a mí, con una reglita, ¿sí? O 3 o 4. Bueno, no sé si pudieron observar, esta es la misma gráfica que utilicé para cuando estaba haciendo lo de los reusos, y siempre tuve una ventanita al lado izquierdo que mostraba un pin a la puerta de enlace, ¿sí? Igual lo podía haber hecho a Google o a DNS, y nos muestra cómo se deteriora la latencia cuando saturamos el canal del cliente, ¿sí? Si ven la cantidad de timeout, ese timeout se representa en que no le abre páginas, en que se le cierra el Messenger, en que el voz IP no funciona porque la llamada se le cae, en que ustedes mismos no pueden acceder al CPE del cliente porque está saturado, y si pasan por el router no pueden ingresar. Ustedes a veces ven un cliente, pero es que yo le hago el test inalámbrico al cliente y me da 50 megas, pero es que no puedo ingresar al cliente, y ven, y el cliente está consumiendo todo su ancho de banda. No debería de pasar, ¿sí? O sea, la latencia primero que todo. La latencia que es protocolo ICMP e IGMP, ¿sí? Esos son los dos protocolos que deben ser número uno, prioridad número uno en nuestras redes, ¿sí? Todo lo demás va a andar muy bien si tenemos esos protocolos en alta prioridad, ¿sí? Y qué mejor que ni siquiera en alta prioridad, sino asignarle un ancho de banda de pronto ilimitado a ese protocolo, ¿sí? Previendo que pueden haber virus que se aprovechen de eso, ¿no? Hay que ser cuidadosos, hay que buscar un equilibrio. ¿Listo? Bueno, miren, cuando activamos la reglita de optimización, una cola simple, lo que nos convierte, estando saturados los canales, miren la latencia, una latencia perfecta, ¿sí? Qué pena, aquí están las reglas donde dice Firewall Mangle, ahí está las reglas que utilicé, que fue capturar todo el ICMP. Yo lo hago a la loca, o sea, capturo el input, el output, el forward, el pre-router y el post-router, ¿sí? O sea, capturo todo lo que sea ICMP e IGMP, y alguien me va a decir, no, pero es que para qué lo haces aquí, pero si aquí ya está marcado, pero si aquí no debe ir, no sé qué. A mí me funciona perfecto y en todas me marca. O sea, si ya estuviera marcado y si ya estuviera por acá priorizado, no debería marcarme en las otras. Eso lo veré en un nivel 7 u 8 de MikroTik, porque en los 6 que hice no lo vi. No tuve a quien preguntarle ese ICMP en dónde, ¿sí? Sé que si la queremos mejorar la latencia del router a los clientes, input y output, ¿sí? Y hacia internet forward, ¿sí? Pero yo me tomé la precaución de hacerlo en pre-routing y en post-routing por si las moscas. ¿Listo? Miren las reglitas, o sea, encapsulan todo lo que es ICMP, marcan las conexiones, marcan los paquetes, creo que ya muchos saben de qué se trata ese tema, y esa reglita en la cola simple, en la parte de avanzada, hay donde llamarla, ¿sí? Lastimosamente no metí la hoja de presentación aquí, pero en esa cola simple le asignan 100 megas, 1000 megas, no sé, prioridad 1, y le colocan, llaman el protocolo, el marcado de paquetes, yo le denominé latencia u optimización, lo llaman y lo colocan como primera regla de las colas simples y listo, tienen solucionado lo que es el acceso a la router board, la navegación a internet y todo lo que es saturación, ¿sí? Ese es, digamos, mi aporte. Igual, fácil implementación, una sola regla, se puede utilizar en modo bridge y en modo router, ¿sí? No se olviden de eso, porque muchas veces una empresa deja de
de comprar un MikroTik porque piensa que tiene que cambiar toda la topología de la red, porque piensa que tiene que vender el core que le costó $30.000, ¿sí? No, o sea, pueden optimizar su red con un bridge que es transparente para cualquier red, sea que de ahí para adelante sea ruteada, sea mismo bridge, PPoE, VLAN. El modo bridge de MikroTik captura tráfico VLAN y tráfico PPoE, es capaz de verlo y es capaz de controlarlo, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, de todos modos, la manera de garantizar ancho de banda es tener disponible el ancho de banda. No podemos crear 1000 clientes con un máximo de 10 megas y un mínimo de 1 mega sin tener 1 giga, ¿sí? O sea, de todos modos, todos los clientes no se conectan al mismo tiempo, pero eso es garantizar, ¿sí? O sea que si tú tienes un canal de 10 megas dedicados y vas a vender canales de 1 mega, 1 a 8, puedes tener 80 clientes y vas a tener garantizado el mínimo, que sería ese canal dividido 8, 128 creo, ¿sí? Esa es la manera de garantizar, ¿sí? Si tú te pasas de los límites y empiezas a vender y a vender y a vender y no tienes un control, no hay garantía, ¿sí? La garantía la vas a ver es cuando estés consumiendo los 10 y sabes que estás saturado, entonces tienes que aumentar, ¿sí? Pero el cálculo en sí es tener disponible el ancho de banda de los mínimos, ¿sí? Para que el MikroTik sepa que son 10 megas y no 100 las que están entrando. Ah, bueno, no, digamos que este MikroTik tiene 1 giga de velocidad de internet, si yo solamente le estoy dando 8, la cola simplemente es de 1 mega la que vas a crear, o sea, tú puedes tener internet de 100 megas, pero tú le estás vendiendo al cliente 1 mega y en el límite, en el total limit, en el límite del PSQ, ahí donde yo coloqué 8 megas, colocas 1. Y en el reuso, en vez de el LAS 30, para que no sea reuso 1 a 4, sería un SLAS 29, que abarca 8 IPs. O sea, no es obligación, pero te vas a ahorrar 1000 reglas, porque si lo quieres hacer, la 192.168 3.2 tiene 2 megas y el 3 tiene 10 megas, ya tienes que crear un address list, capturarlos, ¿sí? O sea, para poder clasificarlos allá. No, la máscara, ustedes saben que ya es algo de topología de red, ya es de mirar cuántos usuarios creemos que vamos a tener. Hay gente que utiliza un 10.0.0.0/8 para una red de 50 usuarios, son malas prácticas, ¿sí? Lo importante es que al final el cliente esté ruteado y que esa sea la IP que le coloque al CPI, ¿sí? El reuso sí va ligado a la máscara, si tú quieres un reuso 1 a 4 es el LAS 30, pero tú en el CPE colocas la red global. La red global, ¿por qué? Porque es que no tendrías comunicación con la puerta de enlace. Si te encierras en ese 4, la puerta de enlace no está ahí, ¿no es cierto? Exacto. O sea, la máscara te da el reuso. Sí, o sea, inclusive la puerta de enlace puede estar dentro de la red o no, o sea, tú puedes crear un LAS 23, ¿sí? en tu red general, que aparentemente es de 512 usuarios, pero la puedes designar solo para 256 usuarios. Entonces empieza a trabajar, digamos que la 0.1 es tu server, pero tu primer cliente es el 1.0, ¿sí? O sea, el cliente número 255, ¿ya? Y la máscara en todo el mundo va a ser
la barra 23, ¿sí? Por eso hablo de que pueden ser miles de usuarios, porque solamente la barra y listo. Ya. Respecto a lo que explicabas ahorita de la priorización de los protocolos yo tengo un inconveniente en ocasiones cuando asigno colas simples a los clientes, les digo, bueno, tiene 4 megas, yo hago la prueba del enlace del cliente hasta el router sin habilitar la cola y me da 50 megas. En cuanto le habilito la cola, si es de 4 megas, a veces no me mueve 2.3, puede ser ese inconveniente, puede ser un problema con el CMP, eso me puede mejorar. Sí, seguramente ese es. Sin embargo, hay muchas cosas que influyen, la latencia al cliente, el jitter, o sea, cuando tenemos, si es un cliente inalámbrico, cómo jala ese procesador de ese equipo CPE contra el procesador del MikroTik. Un ejemplo muy básico es la NetMetal. Uno hace un enlace en NetMetal y yo no he visto un NetMetal que dé más de 170 megas en TCP, ¿sí? Yo he hecho pruebas a esta distancia y no me da. Pero si coloco un router más poderoso atrás de cada uno, y esto fue un aporte que me dieron en Medellín unos compañeros de Manizales, llegaba a 400 megas TCP, ¿sí? Entonces también tiene mucho que ver con el procesamiento del CPE, pero seguramente tu problema es la latencia. Si se encapsula la latencia, se corta, o sea, se corta la comunicación entre el servidor y el cliente, entre el internet y el cliente, o sea, son 1000 problemas los que hay. Por eso de pronto siempre vamos enfocados a árbol de colas, porque en árbol de colas uno siempre coge primero ICMP, ¿sí? Marcado de paquetes, ICMP, ¿sí? Luego 80, cuarto 43, lo que es navegación, ¿ya? Debe ser ese el problema. Claro, o sea, inclusive, o sea, si no utilizan máscara, o sea, no utilizar máscara en sí es utilizar el NAS32, ¿no es cierto? Le da a cada uno una velocidad. Si tú tienes 20 megas en tu empresa y quieres que cada uno tenga 2 megas, le das barra 32 y 2 megas, listo. Pero si quieres que todo ese ancho de banda se reparta en clientes, pues trabaja con la misma máscara de tu red global, el NAS24, que es la que todos manejamos. Y si se conecta a uno le da el total, si se conecta a dos le divide, perfecto. Eso funciona muy bien. Ah, bueno, mira, muy importante lo que él acaba de decir. Las colas simples, hasta la versión 5 de MikroTik, nos encapsulaban el tráfico local, ¿sí? En la versión 6, seguramente en la versión 5 hay 1000 maneras de hacerlo, yo no sé cómo. Separar ese tráfico local, por ahí en las reglas hay un prohibido local y ese tráfico local, yo he intentado pero no he podido. En todo caso, si tú tienes 2 clientes y van a pasar un archivo de uno a otro, ¿qué es lo que me dices? Va a andar a 2 megas si le ponemos 2 megas de internet. En la versión 6 no. En la versión 6 tú le dices cuál es la red destino, ¿sí? Que sería la red de internet, ¿sí? Y la máscara en el recurso. Entonces tú le dices al cliente que quiero controlar es la máscara 192.168.0.0/23, ¿sí? Pero le digo, el destino es la Ether 1, que es la WAN, solamente me va a controlar internet. O sea, solucionado el problema de la LAN. Entra a cotizar a Colombiatel y te doy un precio. Allá no hay, en el sector donde estoy no hay, por eso los precios suben. Ok. O sea, hay muy pocos proveedores de internet. Dime. Y yo veo que en momentos dados, o sea, no lo configuramos por cola simple y por árbol de cola y todas no nos funcionan perfecto. Ok. Una tiene ventaja que puedes ver el tráfico inmediatamente, otra en la simple query no puedes ver, no puedes tener el tráfico de gráfica, pero acá no. Ojo, que me diga quién ha podido graficar el árbol de colas. Sí,
para decirle a un cliente que si consumió o no consumió internet. Yo no he podido. Sí, no se puede. Entonces, esa es una ventaja de el mercado. O sea, yo puedo visualizar el tráfico, pero en otra no puedo, en algo de no puedo ver el tráfico. Simple y sencillo. El tema es una de las razones por las que es el tráfico, o sea, el beneficio-costo. Sí. 450 clientes, lo que yo contrato, empresas, hacen que esto rinda, ¿sí? Que el canal rinda. Nosotros hemos investigado en los usuarios que nos hablan sobre el Thunder Caché, pero la verdad, o sea, sí funcionó, pero en YouTube, el HTTPS, el Thunder Caché no guarda esos videos. Eso, yo también he tenido una mala experiencia, soy súper enemigo de los cachés, pero vendo un caché. Entonces tengo ahí una relación como medio loca, porque prefiero el ancho de banda, o sea, prefiero comprar ancho de banda. Sé que soy amigo en el Amazonas donde una mega te puede valer 2 millones de pesos, meta un caché y póngalo a que el caché se alimente de tal hora a tal hora, pero ingresar dispositivos activos en una red, entre menos, mejor. ¿Sí? Un disco duro sufriendo ahí lectoescritura todo el día va a fallar. Ese servidor va a fallar en algún momento. Entonces, si metes un servidor, otro servidor de DNS, un servidor de HCP, otro servidor caché, sea cual sea, porque yo he probado muchos y yo no he tenido una experiencia. Tengo una cita ahorita para charlar con los amigos de allá porque, entre comillas, sí parece que es el mejor que hay en el mercado. No lo he escuchado. Cablebello, el Nació en Medellín, lo utilizaba, ahora no se llama Cablebello, y le ha funcionado muy bien. Lo único que hace es guardar videos de YouTube, actualizaciones automáticas que se ha demostrado que hay un porcentaje alto incluso con las actualizaciones de iPhone, Android, Microsoft, que es donde más consumo hay. Imagínate 70, 100 teléfonos. Sí, eso lo vemos. Eso lo hace HFO. Ojo, hay hardware, estamos hablando de unos caché que son software sobre unos PC o unos servidores, pero hay hardware muy especializado en sacarle la platica a uno del bolsillo también, ¿no? Sí, porque por ejemplo Fortinet tiene una parte de caché muy interesante, pero muy interesante. Entonces, la pregunta mía, ¿qué mecanismo hay, qué sistema hay, qué equipo usted recomendaría? Dado su experiencia, porque yo tengo uno, no lo he usado, sí lo he usado en Express, pero todavía no me he medido, no tengo $100. Bueno, mira, de acuerdo a mi experiencia, me toca decirte que yo no utilizaría caché, o sea, yo soy enemigo. Como una recomendación, lo primero que hay que hacer, ojalá supiéramos del reuso y cómo hacerlo antes de empezar a vender, porque meter reuso después de haber vendido es una locura. Un cliente que le marcaba 4 megas, ojo, por ahí hay un truquito, ¿no? No en mi red, pero se pueden hacer pasar los test de velocidad por encima de esa regla, ¿sí? Entonces, el test de velocidad marca el total del plano, no lo que esté reusado, ¿sí? Hay maneras de jugarse un poquito el coco, no estás estafando a nadie, le está marcando, peor si lo cachas, pues le marca 1 giga de test de velocidad, pero hay soluciones. Lo importante es decirle al cliente la verdad. Entonces, si tú le dices al cliente, mira, este plan, el mínimo, este plan es de 8 megas, es un reuso 1 a 8, las 23 horas del día vas a tener 1 mega y la hora 24 vas a tener 8 megas. No, tienes que decir la verdad y seguro que si empiezas así no vas a tener quejas y el ancho de banda te va a rendir y la plática va a rendir. El problema es cuando no hacemos reuso, estamos haciendo un reuso 1 a 2000, no sé, entonces al principio todo el mundo con sonrisa y después va a haber los problemas.
Caché es una buena solución, caché es una buena solución, yo soy enemigo porque no me gusta tener equipos que me fallen, y si un equipo me falla, que el cliente no se dé cuenta, sí, o sea, este es el truco de este negocio. Yo no sé si ustedes no utilizan la batería y después el panel solar y sin embargo le meten el sistema eólico y fuera de eso le amarran un escapulario a la torre pues para que no haga la energía, ¿en serio? ¿Sí o no? Entonces, perdón. Uy, perdona, no te escucho. Sí, sí. Yo lo colocaría en el router final. O sea, hay que organizar, si deseas utilizar este sistema patentado, si deseas utilizar este sistema hay que organizar las IPs, ¿sí? O sea, metamos en un grupito los de 1 mega, metamos en el otro los de 2 megas, eso una persona lo va haciendo paulatinamente, nunca se va a sentir mientras aplicas el cambio allá al final. Pero yo lo haría en el router de borde, ¿sí? Tú tienes la red ruteada en el router de borde, ¿sí? En el router del nodo final de este equipito, pero organiza las redes, ¿sí? Porque si no va a ser un lío, o sea, si ahí sí va a ser más bien capturar por address list o otra cosa y armar un árbol de colas. Pero organiza las IPs que queden junticas, las de 1 mega, las de 2 megas, las de 3 megas y todo se te vuelve muy fácil. ¿Tú dónde controlas la velocidad? ¿En el core? Ok, si la controlas en el core, te funciona perfectamente. No tienes problema. Organiza, simplemente organiza, mete los del core, olvídate ya del ruteo, ¿no es cierto? En el core, que estén organizaditos. Después de que este esté dentro del mismo rango de él le va a reusar, sea que al final sea otra IP, porque para él desde el core, él no es la última IP, ¿sí? Hagamos unos laboratorios, si quieres te entras a la página o nos escribimos o algo y hacemos unos laboratorios, pero funciona y funciona muy bien. ¿Listo? ¿Hambre? ¿Alguien más? Bueno, espero que… No, definitivamente no te escucho, si alguien me replica o… No, yo no, o sea, el fin de la exposición no fue comercial. De todos modos sí, nos podemos ver afuera, pero en ningún momento dije que iba a ofrecer algo, etcétera. Con mucho gusto, soy representante de X marca. No mentiras, no se puede hacer, ¿no es cierto? Es como hablar de la marca X aquí, la prohibida. Entonces, sí nos vemos afuera y charlamos. Muchísimas gracias, espero les haya servido un poquito ahí la intervención.